buenas tardes a todos los concurrentes en la sala y bueno, aquellos a los que también les llegará este YouTube por medio de los envíos que haremos y en nuestro canal de YouTube del Observatorio para la Calidad Republicana. Este es un ciclo de charlas organizado por la Mesa del Observatorio para la Calidad Republicana, que integran Eduardo Pisani Torre, Eduardo Cisco, Guillermo López A., Nicolás Breglia y quien les habla, que desde ya iniciamos la cuarta temporada que estamos brindando una serie de charlas que consideramos de interés general, vistas desde diferentes puntos como lo han hecho todos nuestros disertantes. Hoy tenemos el honor de presentar a Silvia Stuchvik, que es socióloga y máster en Administración y Políticas Públicas, especialista en políticas sociales, coordinadora de la Comisión de la Infancia y Adolescencia de la Fundación ALEM, que nos va a hablar sobre la pobreza que nos condena, niños, niñas y adolescentes, otro futuro es posible. Un tema que de por sí se las trae. Bueno, Silvia, el auditorio del observatorio te pertenece. Bienvenida y muy buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias a todos, a todas las personas presentes. Vuelvo a agradecer al rector de la Universidad, Eduardo Cisco, que hoy está aquí con nosotros, y por supuesto a Eduardo Pisani y a todos los integrantes del observatorio por estas charlas que son tan alentadoras y tan necesarias para la situación que está viviendo en este país, y a todas las personas aquí, obviamente presentes, dentro de las cuales quiero mencionar a una maestra como es Norma Legrone de Fonte, que siempre está atenta a estos temas, a Gabriela Nasser, que es una atenta también persona con todos los temas de género y militante de la universidad. Bueno, hoy nos trae un tema que no es poco importante dentro del contexto que se está viviendo, ¿no? En la actualidad sabemos el carácter extendido de la pobreza, ¿no? Que constituye uno de los principales desafíos que la agenda pública, tanto social como política, en Latinoamérica tiene que tener, pero especialmente en la Argentina. Tenemos que partir de esta consideración, que casi un tercio de la población de Latinoamérica es pobre, es decir, 180 millones de personas, y dentro de estos están los niñas, niños y adolescentes. Es el continente más desigual del planeta, y en este contexto es en el que nos tenemos que mover. Ahora bien, para hablar de pobreza y de sus mediciones, tenemos que, digamos, considerar que en los últimos años se han extendido los esfuerzos un poco teóricos y metodológicos para la medición de dicha pobreza, y que todos los autores coinciden en la necesidad de que sea una medición multidimensional, es decir, no solamente la pobreza por ingresos, sino también otros aspectos relacionados a los derechos que tienen que tener, en este caso, niñas, niños y adolescentes, y que se han ido extendiendo, que la propia UNICEF, CEPAL fueron tomando para poder medir. En este caso, UNICEF, por ejemplo, ustedes seguramente han escuchado los últimos datos que ha brindado, ha elaborado un índice multidimensional para la medición, de acuerdo a microdatos de la APH, en el que se consideran aspectos como privaciones respecto no solo de ingresos, sino de educación, protección social, de vivienda, de saneamiento urbano, de acceso al agua, es decir, otros factores que condicionan claramente la vida de las niñas y los niños. Es importante también advertir que estas métricas de la pobreza muestran que son promedios nacionales, pero que cuando uno va al interior de las provincias, ve
digamos, diferencias importantes entre las jurisdicciones y hacia adentro de las provincias también entre las ciudades. O sea que no solamente estamos hablando de un fenómeno como el de la pobreza, sino también estamos hablando de un fenómeno como de la desigualdad. Y esto es importante tenerlo claro. Los niveles actuales de pobreza, además, todos sabemos, estamos escuchando últimamente muchos datos acerca de ellos, son persistentes, es decir, que persisten a partir de las diferentes crisis que se van dando en el exterior del país que impactan en la Argentina, pero también las sucesivas crisis que caracterizan a la Argentina, que se han dado en estas últimas décadas. Por graficar algo, las cifras del primer semestre del año 2022 que analizó UNICEF, indicaba que había un índice aproximado del 51% de chicos y chicas en situación de pobreza, lo que representa alrededor de 7 millones de chicos. O sea que estamos hablando de una cifra impactante. Y además, estos chicos que viven en situación de pobreza, tenemos que considerar que tienen ingresos que están por debajo de la canasta básica de bienes y de servicios, mientras que un 13,2% aproximadamente, es decir, casi 1.700.000 chicos y chicas, viven en hogares extremadamente pobres o indigentes, es decir, con ingresos inferiores ya no a la canasta de bienes y servicios, sino a la canasta básica de alimentos. Entonces, estas cifras además fueron ratificadas recientemente por el INDEC, ¿no? que se basó en mediciones ya del segundo semestre del 2022, e imaginémonos a mitad de año, cuando hagan la medición actual, cómo van a cambiar estas cifras nuevamente. El INDEC acaba de indicar que hay 54,5% chicos pobres y 12,2% en indigencia. O sea, no estamos hablando de porcentajes bajos, estamos hablando de que más de la mitad de los chicos del país viven en situación de pobreza. Y además, si nosotros nos remitimos a analizar la pobreza, no desde el punto de vista solamente por ingresos, sino en esta cuestión que hablamos de la multidimensionalidad del fenómeno, 2 de cada 3 chicos en la Argentina, es decir, el 66% de los chicos son pobres por ingresos o por situaciones de derechos básicos de los cuales están privados. Y esto es, bueno, a estos que mencionábamos antes. Y esto es una cifra bastante importante, pero además 3,7 millones de chicos, es decir, el 28%, casi el 30% de los chicos están afectados por los dos tipos de pobrezas, es decir, pobreza por ingresos más pobreza por algún derecho vulnerado. Son cifras realmente alarmantes. Por supuesto que, además, este fenómeno, como decimos, que para mí, como socióloga, lo veo como la cuestión social de la Argentina en este momento, es persistente y ha persistido en estos 6 últimos años, ¿no? Y, digamos, además, si uno lo analiza en términos de lo que es la situación de los hogares donde viven las chicas y los chicos, podemos decir que el 76% de estos niños viven con algún miembro de su familia o miembros de su familia que están ocupados. Están ocupados básicamente en trabajos informales, pero algunos también con empleos de baja calificación, lo que no les garantiza entonces poder salir de la pobreza, porque aún con sus miembros adultos ocupados, viven en situación de pobreza. Ahora, ¿cuáles fueron los programas o cuáles son los programas que tiene la Argentina en este momento vigentes como para atacar este núcleo duro de pobreza?
Bueno, uno de lo que generalmente se habla son las transferencias monetarias, básicamente el programa estrella, un programa que realmente es bueno como la asignación universal por hijo, son programas importantes, pero yo diría no suficientes para afrontar estas situaciones, porque el impacto que producen los programas de transferencias han permitido revertir situaciones de indigencia, pero no han podido solucionar esta situación de pobrezas marcadas, instaladas y dependientes del lugar donde nacen y donde residen los chicos. Entonces, esto también hay que considerar. Ahora, los programas de transferencia directa a través del ANSES, que prácticamente es como un Ministerio de Desarrollo Social que gestiona estos programas, son importantes porque permiten transferencias que son más transparentes y les saca este criterio asistencial a estas políticas que atienden estos núcleos duros. Pero también hay que tener en cuenta que estos programas necesitan no solo de una buena gestión, que esto tenemos que hablar de este aspecto, que ya lo vamos a mencionar, sino también necesitan recursos humanos que estén capacitados para trabajar, y lo digo con todas las letras, trabajar conjuntamente en territorio, todos los operadores sociales, maestros, médicos, junto a los niños, niñas y sus familias. Y esto es un problema. Realmente no se están presentando de esta manera sí, estos programas. Veamos, además de la UH, hay otros programas que sí son importantes y que también trabajan estas situaciones de pobreza, como el programa Alimentar, que obviamente atiende a la seguridad alimentaria de niñas, niños y adolescentes. Alcanza aproximadamente a 3.700.000 chicos y chicas, y estas familias reciben la tarjeta alimentar, pero aún recibiendo esta tarjeta, el 41% de los chicos que están con tarjeta, con este programa de transferencia, padecen una situación de seguridad alimentaria, mientras que el 70% que no recibe, o sea, el que no recibe, el 70% tiene esta inseguridad. Pero esto además, si nosotros observamos las políticas, las tenemos que observar, como todos sabemos, de manera integral. Nos importa no solamente la transferencia y que las chicas y chicos puedan comer, sino que también lo hagan saludablemente. Y en este sentido hay que remarcar que el 41% de los chicos padecen situaciones de obesidad o también de sobrepeso, es decir, que estas políticas que están llegando y las comidas que están comiendo directamente en sus casas no son las adecuadas, impactan en su salud actual, pero también obviamente en el futuro. Ahora bien, por supuesto que el aumento de precios en los alimentos provoca una ingesta de nutrientes en los hogares que tienen, digamos, son escasos estos nutrientes. Y esto además se ve impactado porque aproximadamente 1 millón de chicos en la Argentina directamente comen una sola comida. O sea, no alcanza con lo que comen por ahí, la comida es la de la escuela, las del centro de cuidado infantil, pero si no, no hay comida. Y esto también es algo que, digo, la Argentina no se puede permitir. Eh, Otro de los programas que son muy importantes y que también trabajan estos núcleos de pobreza desde el área de salud es el Plan Materno-Infantil, que está obviamente destinado al crecimiento y al desarrollo adecuado de niñas, niños a partir de los 0 años hasta los 5 años de edad.
Esta fue una política de salud que tiene bastantes años, que fue destinada a la primera infancia y que lo que contribuía era a fomentar los controles de salud en los niños y niñas, y con el control de salud se hacía la entrega de 2 kilos de leche que permitía, digamos, una mejor nutrición en esta etapa fundamental del desarrollo de la vida, pero además también permitía detectar situaciones como la malnutrición, la violencia, discapacidades, situaciones de afecciones en la salud mental desde chicos, enfermedades poco frecuentes. Eh, Lamentablemente, la medida adoptada por el actual gobierno de otorgar un monto mensual equivalente a 800, que es variable porque depende de la ley de movilidad, sustituyendo a la entrega de leche, esta medida se establece a través del ANSES, desalienta los controles de salud periódicos para lograr efectivamente una evaluación de la trayectoria del crecimiento y del desarrollo de los chicos. Y eso me parece que es algo que ven en este sentido. Uno quiere mejorar la gestión, pero por otro lado provoca este impacto que debe ser evaluada, porque podría tranquilamente efectuarse la entrega de una suma, pero también es necesario la concurrencia por el tema de la leche. Esto fue bastante denunciado por varios bloques partidarios. Un aspecto que me parece que es positivo, que debemos mencionar, es que la mortalidad infantil ha disminuido sostenidamente en nuestro país. Y esto es algo importante y yo creo que está relacionado con este programa. Más o menos la tasa era de 8 por 1000 en el 2021, pero lo que sí se nota, como hablábamos antes, es la brecha que existe entre las jurisdicciones. Estas disparidades muestran desigualdades entre los chicos desde el nacimiento, porque, por ejemplo, para el año 2020 en Cava la mortalidad era de aproximadamente 4 y pico por 1000, mientras que en la provincia de Formosa la tasa de mortalidad 16,4 por 1000. O sea, fíjense la brecha importantísima entre ambas provincias. Como decía antes, uno de los aspectos, digamos, importantes que analizamos, uno de los programas es la UH, pero si lo analizamos desde el punto de vista de lo que es el acceso a la seguridad social de los niños, que esto es algo importante, actualmente este programa de transferencia alcanza a 4.200.000 niños, según datos del INDEC. Esto permite ver que el alcance tiene un 85 o un 90%, pero todavía están quedando 1 millón de chicos que no están alcanzados por este programa. Y esto no nos podemos permitir en la situación de pobreza e indigencia, porque esto sí hace al sostenimiento de digamos, de las políticas digamos, de la cuestión alimentaria. Ahora, ¿cuáles son las dificultades que hay para ingresar estos chicos? Bueno, algunos son de poblaciones indígenas, otras de poblaciones lejanas, pero también hay una cuestión relativa al ingreso y al egreso de los chicos al programa, donde una política universal o tendiendo a la universalidad como la UH es importante porque podrían acceder todos, pero como hay un sistema de contraprestación, que es bueno también, nosotros en un principio criticábamos un poco esto, pero es bueno también porque impulsa a las familias a que los chicos concurran al colegio y a los controles de salud. Entonces, pero, sin embargo,
factores burocráticos hacen que el ingreso y egreso, cuando los chicos dejan de asistir al colegio o no concurren al control, a veces salen del sistema. Y ahí es importante otra vez el factor humano, porque está bien que sea transmitida, digamos, transferida el dinero a través de la tarjeta o de la UH. Pero el factor humano, el trabajo de los operadores, el trabajo de los maestros, de los médicos para la búsqueda de estos chicos, cuando apenas uno toma conocimiento que han dejado de ir al colegio, por ejemplo, es fundamental, porque una vez que el chico sale del sistema escolar, es muy difícil volver a ingresarlo al mismo. Y además, más allá de la UH, este sistema de seguridad social muestra inequidades también entre los chicos, porque conviven tres subsistemas al mismo tiempo. Por un lado, la UH como asignación. Por el otro lado, aquellos chicos que a través de sus padres, como trabajadores formales, pueden incluir, reciben o perciben el salario familiar. Y por el otro lado, también aquellos chicos que a través de sus padres, porque pueden descontar del tema de ganancias, también tienen, digamos, estos recursos. Entonces, tenemos que cambiar este sistema, tenemos que realmente ir hacia una universalización para que todo, si es verdaderamente un derecho y si es verdaderamente universal, debemos concluir a estas cuestiones. Por supuesto que cuando uno habla de pobreza e indigencia, obviamente más allá de estas políticas que pueden ser reparadoras y tendientes a la inclusión, no van a avanzar si no hay un cambio elemental de las políticas económicas. De esto está también dependiendo. Pero igual no podemos dejar de desconocer algunos problemas que tienen estas políticas sociales. Verdaderamente, las crisis económicas, la inflación, el aumento de precios, que básicamente, no soy economista, pero especialmente en el tema de los alimentos, el índice es muy alto e impacta en las familias. Y fíjense, con el 7,7% que recientemente de inflación que ha indicado el INDEC, el primero de las cuestiones que había subido era el tema de la educación con un 29%, es decir, está bien, es estacional porque era marzo, comenzaban las clases, pero básicamente impactó en alimentos y en educación. ¿Qué significa esto? Que la población más afectada siempre van a ser las niñas, niños y adolescentes. Además del desarrollo de estas políticas, que después vamos a analizar en general algunos problemas que tienen, en general en cuanto a su concepción y también en cuanto a su gestión, tenemos el problema del impacto de la pandemia. Por supuesto, todos los países del mundo estuvieron afectados por el COVID. Pero el universo de los niñas, niños, adolescentes de nuestro país estuvieron condenados a confinamientos que fueron realmente eternos, ¿no? Y eso obviamente impactó en la asistencia escolar, en la asistencia a los centros de desarrollo infantil, en los controles de salud, en la asistencia al deporte, es decir, que esto conlleva además múltiples peligros, en cuanto que estos son los lugares donde se detectan, por ejemplo, en las escuelas, hospitales, las situaciones de violencia, las situaciones de maltrato, situaciones donde se vieron afectadas en gran medida la salud mental de las niñas, niños y adolescentes. Y esto, en todo caso, lo que hizo este tipo de confinamiento es, digamos, ponerlos digamos, exponerlo a nuevos peligros. Y esto es algo
realmente grave que ha pasado en cuanto que posteriormente a esta situación, el gobierno nacional no generó políticas reparadoras para poder revertir esto que no había podido brindar la política en tiempos de pandemia. Y después entonces empezamos a ver, que ya lo vamos a hablar, cómo está la situación en educación, cómo están los centros de cuidado infantil, etc. Ahora vamos a avanzar sobre eso. Pero en conclusión, tomando estos programas generales que hemos visto, que atacan a estos núcleos duros de pobreza, eh, todos estos programas que son nacionales, como la AUH, el programa alimentar, el programa materno-infantil, si además le sumamos programas como el RENAPER, que identifica a chicos, que es tan importante para el acceso al resto de las políticas, tener un documento, si le sumamos el programa Progresar, que es otro programa importante que debe ser también revisado a nuestro entender, pero que es importante para el tema de la terminalidad educativa, son programas nacionales que de otra manera concebidos y de otra manera gestionados como un bloque de programas nacionales que puedan atravesar los territorios, que puedan coordinadamente, transversalmente trabajar en territorio, podría ser un gran salto cualitativo, aún como están, pudiendo después hacer algunas revisiones, algunas profundas, otras no, en cada uno de los programas. Y esto es lo que está fallando en términos de la gestión de los programas sociales. Esta fragmentación, esta falta de coordinación, esta falta de no articulación. A mí ese término, la verdad que lo detesto, coordinación real entre nación, provincia y municipio. Estos programas alimentarios, hay tarjeta, hay programas alimentarios en provincia, hay en municipios, sin embargo, nadie sabe quiénes reciben esos programas y cómo se reciben. Entonces, se pierde la eficiencia y la eficacia de la política pública social impactando en los territorios. Ahora bien, hay un problema extra a todo esto y no es poco importante. Y yo empecé agrede con el tema de el análisis de las políticas que atienden a la infancia para pasar a un tema central también, que es el tema del presupuesto, del plan y del presupuesto de infancia. Porque a pesar de estas cifras nacionales, a estas brechas que hemos considerado que existen entre las jurisdicciones, que muestran esta desigualdad entre los chicos y chicas de las provincias, en estos últimos 3 años y pico que lleva esta gestión, no se presentó un plan nacional de infancia. Y esto es grave porque la propia ley nacional que crea el sistema de protección integral de derechos vigente desde el año 2005 en adelante, obliga al Estado Nacional a tener un plan. Entonces, esto que decíamos de la fragmentación, descoordinación, digamos, de la falta digamos, de coordinación entre los diferentes niveles nacionales, provinciales, municipales, podría estar estratégicamente conducido a través de un plan, que un plan nunca es la sumatoria, y esto lo quiero dejar en claro, de las políticas y de los recursos. Es realmente sentarse entre todos los ministerios y disponer estratégicamente esas políticas, viendo las falencias, viendo a partir de una consideración de lo que significa vivir en un Estado federal, con los consejos federales de cada una de las áreas ministeriales, con el objeto de disponer
inteligentemente, racionalmente y no discrecionalmente esos recursos. Pero no solamente no hay plan, sino que además la Ley de Protección Integral de Derechos, en el artículo 72, establece la intangibilidad de los fondos de las políticas de infancia. Y es más, no se pueden reducir estos fondos. Sin embargo, hemos observado a partir de la última presentación del presupuesto 2023, diversos bloques políticos, inclusive el bloque radical fue uno de los que más estuvo conteste a esta situación, ha podido advertir la reducción de presupuesto entre un 0,21 y 0,28% respecto del Producto Bruto de nuestro país, lo cual está poniendo al país en un incumplimiento de la ley actual de infancia y además el no tener en consideración la situación real que están padeciendo los niños, además de la subejecución de partidas presupuestarias. Varios legisladores, ahí veo a Adriana Canata, que trabaja con la licenciada Carla Carrizo, han hecho varias manifestaciones y han podido conseguir mover estos recursos, pero no son suficientes. El estudio de UNICEF muestra claramente, en base a información de partidas presupuestarias de la Oficina de Presupuesto, cómo se ha vulnerado este derecho, este presupuesto. Ahora, yo hablé del núcleo duro de políticas, pero me gustaría hacer referencia también a algunas políticas, una de ellas fundamental, que es una política universal al cual deben acceder las chicas y los chicos, que es obviamente, todos sabemos, la educación. Y ahí vemos resultados realmente pavorosos de las pruebas argentinas, aprender con datos contundentes del año 2021. Se han tomado pruebas durante el año 2022, pero esos datos aún no han sido procesados, donde se muestra cómo se triplicó las cifras de estudiantes de edad primaria, de sexto grado, que no alcanzan los conocimientos básicos de lengua. Y en el nivel secundario, quinto y sexto año de este ciclo, la mitad de los estudiantes no alcanza los contenidos básicos de lengua y el 18% está por debajo de los contenidos de matemática. Entonces, ahí estamos viendo que ya digamos, estos resultados que cada vez van empeorando más, no podemos decir o echar la culpa o señalar el efecto solo de la pandemia, sino que hay serios problemas dentro del sistema educativo. El informe nacional da una pérdida considerable de aprendizajes durante la pandemia, pero también estas cifras siguieron aumentando post pandemia y está implicando que los chicos y las chicas no llegan al final de la primaria con conocimientos básicos para comprender un texto. Y esto habla de que hay una generación que está directamente en peligro. Los resultados de estos aprendizajes, además, por eso lo traigo a colación, están íntimamente ligadas a la situación o al nivel socioeconómico de las familias, porque precisamente las provincias o los distritos con mayores recursos consiguen generalmente mejores resultados. Cava, Córdoba, Tierra del Fuego encabezan los que tienen mejores resultados, mientras que aquellas que son más pobres, Chaco, Catamarca, Santiago del Estero, son las que obtuvieron resultados más bajos. A Formosa le da bien en todo, pero Formosa la verdad que
yo como socióloga puedo decir que tengo serios cuestionamientos con las cifras que siempre han pasado al INDEC, porque ustedes saben que el sistema estadístico depende de cada provincia, está descentralizado y depende de cada provincia, así que ahí yo, no sé, quisiera observar más estos datos. Eh, pero además, si nos referimos a la población, digamos, adolescente, datos del Observatorio Social de la UCA indican que en la actualidad los adolescentes y jóvenes entre 18 y 24 años, es decir, los que están terminando la escuela secundaria, están excluidos del sistema educativo, es decir, y representan más de la mitad del país. Es decir, es un 50%, es muy alta la cifra de chicos que no logran culminar sus estudios secundarios. Y un cuarto de ellos no estudia ni trabaja. Y esto es realmente grave, es decir, yo no lo llamo niní, detesto ese término, porque son chicos que tienen nombre, chicos y chicas que tienen nombre y apellido, y que no es que tengan, ellos sean los responsables de esta situación. Es obvio que estas políticas económicas, que estas políticas sociales para incluirlos, no son efectivas. ¿Mm? Este, los problemas en materia de calidad educativa son cuestiones que debe abordar básicamente el Ministerio de Educación, y yo creo que el próximo gobierno tiene una gran tarea y va a tener que focalizar en programas de enseñanzas que partan de la alfabetización inicial de chicas y chicos. Esto es claro. Y esto desde la fundación se está estudiando, como también de otras fundaciones que son importantes, no solamente la LEM, sino Argentina Porvenir, el Instituto Levenson, que están trabajando en estas cuestiones. En ese sentido, me parece que también acá se observa en esta franja etaria que hay sectores de mayores ingresos de adolescentes que tienen mayores ingresos, que 9 de cada 10 sí pueden terminar la escuela secundaria, mientras que 3 de cada 10 chicos que cursan situaciones de pobreza, obviamente no pueden terminar sus estudios. Y esto da cuenta claramente de la situación. Este programa que existe, que se ha desarrollado como el Plan Progresar, incluyó a más de 1 millón de chicos, aproximadamente 1.300.000 chicos durante el año 2021. Pero solo el 35% está destinado a chicas entre 16 y 17 años, es decir, que deberían estar reteniendo a los chicos y logrando que haya una graduación efectiva. ¿Mm? No decimos retención porque la retención escolar, nosotros pensamos que no decimos no retención, no decimos terminalidad porque la educación es un proceso permanente en la vida de una persona. Entonces, hablamos de la retención y la graduación efectiva. Esto es importante que lo aborde este programa, obviamente con un próximo gobierno debería revisar estos aspectos que estamos señalando, pero también con el apoyo de otras políticas, porque cuando se suceden estas cosas de abandono escolar, cuando hay problemas económicos en las casas, de ingresos, cuando los chicos tienen que ingresar o deciden no seguir estudiando, obviamente deben vincularse con áreas de trabajo y continuar, digamos, sus desarrollos. Un paréntesis que tengo que sí efectivamente mencionar es
los problemas que está teniendo la Agencia Nacional de Discapacidad, ANDIS, que presenta dificultades para lograr una política también integral entre las áreas ministeriales, que deben atender e incluir como corresponde a la población con discapacidad. Y siempre esta inclusión debe ser desde los ámbitos escolares que deben estar preparados y fomentar esta inclusión desde temprana edad. Todavía nuestro país, a pesar de adherir a la Convención Internacional sobre Personas con Discapacidad, carece de políticas que tengan instalado el modelo social de la discapacidad. Y esto me parece que hay que trabajarlo mucho desde la primera infancia, desde el sistema educativo, pero también desde los espacios de cuidado, que es otra de las políticas de primera infancia, desde digamos, hasta el final de la educación obligatoria. Pero cuando hablamos de educación, no podemos y hablamos de severas crisis que llevan casi a un analfabetismo en cuanto a la lectoescritura, no podemos dejar de mencionar otra cuestión como es el tema de la brecha digital, ya que la UNESCO considera también el aspecto del analfabetismo digital como uno de los factores de pobreza y de exclusión de los chicos del sistema de protección integral. Estas barreras que hay en el acceso a dispositivos, a conocimientos, y también a tener en cuenta el tema de la seguridad que tienen que tener los chicos al ingresar a estas redes, no tienen que estar mediando negativamente, y lo que hay que alentar es a la oportunidad de beneficiarse con la tecnología. Ningún país puede desarrollarse ni decir que es moderno si no tiene a sus ciudadanos y ciudadanas ingresados al mundo de la tecnología, alfabetizados en la tecnología. Y además, este país tiene aspectos importantes, problemas importantes de conectividad, es decir, fíjense que a nivel de las niñas, niños y adolescentes, el 19, casi el 20% de chicos, de estudiantes de primaria, no tienen conectividad en sus casas. Pero lo peor del caso es que el 47% de las escuelas del país no tienen conectividad. Y esto es algo realmente grave, es decir, las provincias deben, obviamente, instalar estas redes, y que estas redes no lleguen solamente a las capitales. Es necesario que la fibra óptica ingrese a las ciudades y que las escuelas y los hospitales y todas las áreas de políticas puedan acceder, como obviamente niñas, niños y adultos. Entonces, esto es un gran problema todavía para nuestro país. Y un poco para finalizar, y hay mucho más para decir, pero me parece que es algo muy importante a destacar, son las políticas de cuidado y educación en la primera infancia, porque ahí encontramos, de alguna manera, políticas que pueden revertir el círculo de reproducción de la pobreza. Si nosotros no empezamos a trabajar desde la primera infancia como punto de partida, es muy difícil cambiar la vida de una persona y de un ciudadano. Nosotros sabemos que estas políticas de cuidado son un derecho para los niños, niñas que merecen ser cuidados, pero también son un derecho para las personas que cuidan. Todas sabemos, las que trabajamos con perspectiva de género, que el cuidado recae fundamentalmente en los hogares, en las mujeres. Y hay muchas jefas, además, esto se ve agravado
porque en el país hay muchas jefas de hogar que son mujeres. Entonces, esto tiene que ser una política central para el Estado argentino. En este momento hay aproximadamente 4 millones de chicos que tienen entre 0 y 4 años de edad en todo el país, y existe un plan de primera infancia a nivel nacional que solamente está involucrando, en el año 2018 involucraba a 150.000 chicos y en el año 2021 a 185.000 chicos, es decir, que el desarrollo ha sido ínfimo para lo que se necesita abordar. Y aparte el sistema educativo también tiene que avanzar en desarrollar salas maternales, salas de 3 años, aunque, porque es necesario trabajar en la estimulación y en el desarrollo temprano de chicos. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Que existen disparidades, como siempre, como venimos reiterando en cada una de las políticas, en todo el país. Si uno ve el mapa de distribución, sea de los centros de cuidado infantil como de las salas materno-infantiles o de 3 años, hay departamentos enteros en las provincias que no tienen ningún tipo de oferta. Entonces ahí ya vemos que los chicos nacen y quedan inmersos en esas situaciones donde sobre que son lugares pobres no tienen tampoco un incentivo para revertir estas situaciones. Entonces, lo que vemos es que existen, digamos, una deuda inmensa con los quintiles más pobres, y además, volviendo al tema del presupuesto, es importante mencionar que el Ministerio de Desarrollo Social ha tenido respecto a este programa, desde el año, digamos, comparándolo el 2023 con el 2021, una caída del 22,4%. O sea, no es solamente que no se invierte, sino que se han reducido los valores, las inversiones que deben realizarse en estas políticas públicas. Y en el Ministerio de Educación también hubo un moderado desempeño respecto al tema de la construcción de salas, del equipamiento de salas infantiles, donde se redujo un 26,1%, aun cuando hay una ley vigente como la Ley de Educación Nacional y como la Ley de presupuesto, ¿no? Todos sabemos, porque no lo necesitamos decir, que las actuales recomendaciones que hay respecto de la inclusión temprana en estos sistemas, lo dicen los educadores, lo dicen desde la neurociencia, son fundamentales. Pero lamentablemente también en estos centros de cuidado infantil, la calidad del cuidado que se brinda no es la adecuada. O sea, hay como 2 estándares entre las políticas de cuidado y las de educación. Obviamente siempre es mejor mandarlo a espacios educativos que a cuidado. Debería ser una política complementaria. Educación y cuidado deberían ser políticas que dialoguen entre sí, pero lo que sí vemos es que estos centros de desarrollo infantil muchas veces están atendidas por mujeres que tienen la mejor buena voluntad, pero que no están del todo realmente capacitadas para afrontar estas situaciones que debemos promover, como la estimulación y el cuidado adecuado de los chicos. Incluso muchas de ellas, en muchas provincias, estamos haciendo algunas recorridas con los equipos técnicos de la Fundación, que son maravillosos. Dicho sea de paso, todas estas cuestiones estamos trabajándolas con todos los equipos, con todas las personas que son técnicos y militantes muy especializados en estas materias,
Y estamos recorriendo centros, los diputados, diputadas también están haciendo estas recorridas, y estamos encontrando mujeres que están siendo, sus ¿Me traes salarios el están saquito? ¿Está por ahí? por el ¿Me traes el saquito gris? plan trabajar, el plan potenciar trabajo, es decir, por programas sociales que son paupérrimos recursos y que además no tienen ni siquiera una RT, no tienen obra social. Entonces, en este sentido, desde el equipo, conjuntamente también con la Comisión de Género, estamos pensando, y la de trabajo, la posibilidad de reformular una de las leyes que está vigente, como es la de servicios de casas particulares, que también atiende a servicios de cuidado, y hacerla extensiva a todo este tipo de servicios de cuidado para incluir a mujeres con una perspectiva obviamente de trabajo formal e integral para capacitarlas y que integren estos cuerpos con la debida formación, generando estándares que puedan ser efectivamente monitoreados por las políticas. Yo no sé si tengo un poco más de tiempo, pero me parece que es importante resaltar aspectos que tienen que ver con la gobernanza del sistema de protección integral de derechos. Todas estas políticas, como decíamos, están en el territorio. Muy bien, no se sabe, no hay cifras ciertas de cómo bajan y cómo se coordinan entre sí. Los sistemas de información que tienen las políticas en la actualidad son realmente insuficientes. Con la tecnología que hay, con los dispositivos al cual podemos acceder desde el Estado, pero también pueden y podemos los ciudadanos y ciudadanas acceder, como por ejemplo el dispositivo Mi Argentina, donde rápidamente pudieron vincular nuestras vacunas, están vinculando el ANSES, están vinculando nuestros trabajos. ¿Por qué no disponer este tipo de dispositivos en favor de los niños, niñas y adolescentes? No se trata de controlar al ciudadano, no estoy hablando de esto, estoy hablando todo lo contrario. Lo que estamos trabajando es un control exhaustivo de lo que hace el Estado para intervenir y reparar en los casos que sea necesario las vulneraciones de derechos que hay. Ahí se podría poner en claro cuáles son las políticas que no están actuando. Se podría poner en claro cuándo los chicos dejan de ir al colegio, cuándo dejan de asistir a un control de salud inmediatamente e ir a la búsqueda de ellos. Entonces, esto es lo que le podría dar verdadera calidad a las políticas. Y además que es posible hacerlo, porque si lo hemos podido hacer rápidamente, instrumentar Mi Argentina para la pandemia, ¿por qué no lo podríamos hacer y usar la tecnología en beneficio del desarrollo de la gente? No sé cómo voy de tiempo. No te quedes Juan Carlos. con nada en reserva, podés terminar hasta tu último pensamiento. Bueno, en ese aspecto, en otro aspecto que también es importante resaltar, es el tema de la salud mental, que es algo que estamos viendo en forma extremadamente preocupada en la situación de los chicos. Y en ese sentido creemos que debe haber una relación en el documento que estamos produciendo, que va a ser un documento que en un congreso que tendremos próximamente. Estamos observando esta falencia de esta política, pero además esta necesidad de que esté articulada la salud mental, la ley de salud mental con la ley de infancia, es decir, que poco se habla de la salud mental de los niños. Hay pocos proyectos que articulen estas dos políticas y que después de la pandemia esto se ha puesto en total evidencia. No hay un desarrollo, es decir, la ley de salud mental
tiene aspectos muy positivos que la hacen, la han desarrollado en función de la convención. Pero aún así tiene falencias en su instrumentación. Y en ese sentido hay que avanzar en la creación de los dispositivos. La ley establece correctamente el cierre de monovalentes, es decir, de hospitales psiquiátricos. Yo he tenido la posibilidad de estudiar este proceso de descentralización de políticas de salud mental en Italia y ellos han trabajado este tema de descentralización, pero para cerrar estos hospitales es necesario generar los dispositivos que puedan trabajar en territorio con toda la población, pero en especial en este momento con niñas, niños y adolescentes. Problemas de adicciones que ya sabemos que están tratados e incorporados en la ley de salud mental y que deben ser abordados en forma urgente en nuestro país. Y además, una tasa que se ha disparado y que se viene, digamos, desarrollando, se ha triplicado, digamos, en los 30 últimos años, es la tasa de suicidios en los adolescentes. Muchas veces la falta de perspectiva de perspectiva de país, de perspectiva de desarrollo personal como persona, alteran todas estas situaciones de la salud mental y los casos, la cifra ascendió muchísimo en estos últimos años y por supuesto, como siempre decimos, hay disparidad en las provincias, ¿no? Aquellas que tienen más posibilidades, encuentran más posibilidades de desarrollo, los chicos claramente tienen, digamos, menos tasas de suicidios. Un tema que no es poco importante, que las políticas de infancia están abordando en una forma bastante fragmentada, es el fenómeno de la violencia. No podemos decir que los chicos son violentos. La sociedad se ha tornado bastante violenta, al contrario. La violencia es ejercida contra los niños, niñas y adolescentes en todos los ámbitos y en todas las clases sociales, en el ámbito familiar, en el ámbito institucional, las instituciones que no dan cabida o no trabajan con los chicos es una forma de ejercer violencia institucional, la violencia social y la ahora tan desarrollada violencia digital. Vemos fenómenos como el grooming. Existe también una fragmentación de programas, de criterios de registros, de actuaciones diferentes. Vemos que está el programa de la línea 137, que atiende cierta población. Está la línea 102, que es la línea que atiende infancias y adolescencias, que registra otro tipo de situaciones. Vemos víctimas que también asisten a la justicia, es decir, hay como un enjambre de situaciones de violencias que no logran ser coordinadas y que no logran ser tampoco registradas y no tenemos una cifra real. Pero sí sabemos que la mayor cantidad de situaciones de violencia se ejercen dentro de las familias, pero también sabemos que porque hay una vieja ley de violencia, la violencia que habla solo de violencia familiar, se registran este tipo de violencias. Yo creo que un próximo gobierno debe avanzar en generar una nueva ley de violencia que acepte todo tipo de violencias y ámbitos, de todos los ámbitos de los chicos, como así sí hemos logrado para las mujeres. Esto es importante para saber con qué fenómeno estamos trabajando y también abordar este tipo de situaciones. Bueno, también hay que cambiar el régimen penal juvenil, que ya sabemos que es obsoleto, que es un régimen
que todavía subsiste de la dictadura, y que no hay un acuerdo que va más allá de determinar la edad de imputabilidad, que a veces se centra la discusión en esto, pero no es solamente esto, sino es cómo se van a trabajar con los niños, por ejemplo, no punibles, cómo se va a trabajar y cómo se va a instrumentar un sistema de justicia penal juvenil que pueda trabajar con los adolescentes que sí sean imputados de delitos y tener una justicia especializada como tienen los adultos, los y las adultas. Bueno, esto es una deuda pendiente que tiene la democracia con los chicos para salir y terminar de salir definitivamente de este esquema tutelar donde los jueces siguen disponiendo medidas sin tener un régimen, los encierran por tiempo indeterminado sin tener el criterio, bueno, tiene que tener tanto de condena y como si tenemos los adultos por el Código Penal. Bueno, esto hay que trabajarlo necesariamente y además hay que trabajar mucho con programas alternativos también a la institucionalización. Esto es algo fundamental para personas que están, adolescentes que están inmersos en situaciones penales, pero también para chicos que están bajo tutela, no tutela, está mal dicho, bajo el cuidado del Estado con medidas transitorias y excepcionales, y es necesario trabajar con ellos para desinstitucionalizarlos, pero para todo esto hay que generar programas que trabajen en el territorio con los chicos y que puedan fortalecer a las familias. Y esto es algo que también estamos trabajando para tener como propuesta para un posible cambio de gobierno que alentamos a que tome el próximo gobierno que suceda al actual, sea cual sea el partido político, la coalición de gobierno. Alentamos seriamente a que las políticas de infancia sean una prioridad, que sea una cuestión realmente que conmueva al presidente, presidenta, a los gobernadores, gobernadoras, a los intendentes, intendentas, y que pueda articularse un verdadero plan integral como establece la ley de infancia y podamos volver a restituir aquellos recursos que se han desinvertido injustamente con los niños. Si no, estaríamos perdiendo a una generación como la que en este momento estamos perdiendo si no tomamos... Silvia, te propondría Ya que terminé. terminaste, bueno, si viene alguna pregunta, mejor, pero por lo menos alguna idea de algo que vos piense que es de ataque inmediato, de algún tema que hay que tratar de inmediato, aunque no se esté en el gobierno, ¿viste? Bueno, la verdad que últimamente en la Cámara de Diputados hubieron muy buenas leyes producidas por el radicalismo, y eso hay que destacarlo porque fueron iniciativas del bloque o del interbloque. En ese sentido, por ejemplo, una de ellas fue la ley Micaela, que justamente trabaja en capacitar a todas las personas que trabajan en las áreas estatales para ver, digamos, el abordaje que tienen que tener la infancia. Otra de las leyes, bueno, ayer tuvimos una gran alegría también en adquirir la media sanción por una iniciativa que contó con el apoyo de todos los bloques partidarios, pero surgida de la diputada Carrizo, que fue el tema sobre el tema de la
edad precoz, digamos, y eso también es importante porque vemos un problema grande en este tema. Digamos, hay muchas leyes que, a pesar de la situación y a pesar de la falta de debate partidario, se han encontrado algunos consensos. Pero yo creo que, digamos, y también, como les decía antes, el poder rediscutir el tema del presupuesto 2023 fue muy importante porque se pudieron recuperar algunas partidas, como 400 millones de pesos, aunque quedan muchas más por restituir, para el año 2023, y tenemos que estar muy alertas en estas reasignaciones de partidas, porque siempre en las reasignaciones se pierden muchos de los recursos que tienen que estar destinadas a estas políticas que deben ser prioritarias. Y ahí los y las legisladoras son y deben ser centinelas de estas cuestiones. Siempre hay un gran apoyo de UNICEF. Pero si nosotros o un próximo gobierno tuviera que actuar, para nosotros es muy importante hacer, para empezar, muy necesario llamar a un acuerdo federal en favor de la infancia. Esto tiene que ser algo, esto hace a la ética de la solidaridad que tiene que tener un país para con sus chicos. En Finlandia, a los chicos los llaman el tesoro. Es un país que considera a los chicos el tesoro de una nación, porque saben que son el presente, pero también son el futuro. De ellos dependen el desarrollo como nación. En Italia, las ciudades, las políticas, están diseñadas, muchas de ellas, a partir de lo que son los chicos, porque toda política que es buena para un chico es política buena para toda la sociedad. Esto es filosofía Tonucci, que hace poco nos estuvo visitando acá en la Argentina. Entonces, partiendo de este acuerdo federal, que tienen que estar involucrados todos, como decíamos, presidentes, gobernadores, tenemos que generar lo que no tiene hoy la Argentina, que es un plan nacional en favor de la infancia, que es obligación, pero además hay que tenerlo, y disponer todos los recursos inteligentemente para que este plan sea ejecutado en forma eficiente y eficaz. Pero además también tiene que haber, y esto también es otra de las cuestiones que están estudiando los economistas que integran la Comisión de Infancia y Adolescencia de la Fundación ALEM, tiene que haber un plan de recupero de los recursos perdidos estos últimos años para la infancia. Es decir, no se puede dejar alegremente que un país incumpla leyes, pero además que no se invierta en estas políticas. Entonces, en eso también estamos trabajando como un aspecto importante. Y otras de las cuestiones que también estamos abordando es digamos, la necesidad de que el conjunto de estas políticas nacionales que hacíamos referencia, que trabajan en este núcleo duro de la pobreza, y que están básicamente, digamos, dando un piso mínimo de bienestar para todos los chicos y chicas del país, tienen que ser reajustados, coordinados de otra manera y gestionados de otra manera. Ahí hay mucho que está poniendo, o no pone, el Estado Nacional. Y hay mucho para coordinar con protocolos que sean claros, que sean transparentes, que se diga dónde, cuándo, cómo, quién y dónde se deben ejecutar esas políticas y esos recursos. Y además, bueno, obviamente complementar de manera definitiva con datos transparentes, con todas aquellas políticas que además tienen los estados
subnacionales. Es decir, no hay que olvidarse que fruto de la descentralización del 90, las políticas claves para, digamos, incluir a los chicos como educación y salud están en manos de las provincias y que son políticas importantísimas. Pero acá el Estado Nacional tiene que tomar cartas en el asunto rápidamente y rever todos estos planes, porque claramente hay que empezar a alfabetizar. Es decir, hay que ir a niveles, digamos, de planes que la Argentina no estaba acostumbrado a transitar. Entonces, el tema educativo, que nos interesa siempre a todos los que estamos en estas cuestiones sociales, es un tema también central. Tal es así que también estamos en este momento desde la comisión y también desde la Fundación Porvenir y desde... Silvia, ya te invito a dar tus conceptos finales, ¿viste? Bueno, Eduardo Pisani dice, brillante y completa exposición. Dice, bueno, ignorante del tema, por todo lo que has informado en esta charla. Así que te invito a cerrar. Estamos estudiando la posibilidad también de que las universidades se involucren en la tarea de alfabetización, no solo como lo hacían para programas de adultos, sino también para programas de niños. Bueno, en definitiva, estas son políticas, las de infancia, que deben ser prioritarias para cualquier Estado que se jacte de ser democrático y moderno, que deben ser una prioridad, que no deben ser, digamos, que no se puede más tolerar el incumplimiento de leyes que saquen recursos, que hay mucho por hacer y que si hacemos estas cosas que estamos planteando, yo creo que hay muchas posibilidades de que este país pueda revertir estos índices que nos alarman. Nos condenan hoy, pero si trabajamos seriamente, si gestionamos seriamente, si ponemos el punto en no un nuevo orden, sino en una nueva organización de la política, con nuevos conceptos, pero también con nuevas formas de gestionar. Yo estoy en contra de los órdenes, estoy a favor de las nuevas organizaciones, es decir, aceptando de que debe haber cambios y también organización distinta de estas políticas. Yo creo que tenemos muchas posibilidades como país, que va a costar, obviamente va a costar, pero que con los niños no podemos seguir, digamos, transitando esta situación que es inadmisible para nuestro país. Y estamos rifando o hipotecando lo que es nuestro presente y también nuestro futuro. Bueno, Silvia, Gabriela Nasser dice, impecable ponencia. Eduardo Pisani también, excelente. Bueno, todos nosotros nos sumamos y sería el deseo que, digamos, este video tendría que ser como de consulta diaria para todo aquel que actúe sobre las conductas infantiles del lugar que le toque, en el gobierno o en la oposición. Brillante exposición, te agradecemos muchísimo en nombre del Observatorio de la Calidad Republicana y la UNSA. Silvia, muy buenas tardes. Muchas gracias a todos, buenas tardes a todos y muy agradecida al Observatorio y a la universidad. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, Silvia, a vos. Gracias, Gabriela.